Hola amigos, soy Nacho Ábalos y este es el sexto video que tenemos en estos encuentros del creador de historias. En este caso no va a haber una historia, sino que va a haber algunas explicaciones para aquel que le interese y que tiene que ver con la historia anterior, que fue el lobizón, que a muchos les interesa. Vamos a explicar algunas cositas que tienen que ver con esa leyenda. Desde el vamos, las raíces de esta historia, de esta leyenda, tiene orígenes europeos, en este caso con la mitología griega. Tienen sus orígenes ahí, digamos. No vamos a ahondar mucho en esto, sino que vamos a ir directamente a lo que nos corresponde a nosotros en esta zona, pero los orígenes tiene en la mitología griega de un antiguo rey de Grecia, el cual digamos da origen también al nombre de licántropo, que significa hombre lobo. Licano era un rey griego en la antigüedad, el cual era muy devoto a sus dioses, tanto así que le hacía sacrificios humanos y comían carne humana. Fue tanto digamos su devoción hacia los dioses que le hacía ese tipo de sacrificios. Dicen que a los dioses no les gustó esto, entonces por eso le echaron una maldición encima que lo transformaba en bestia. Entonces ese rey, digamos, dice la leyenda que cada 10 días tenía que comer carne humana, y bueno, por eso salía a los bosques y digamos elegía a sus víctimas para poder consumir carne humana. Bueno, y así, de esa manera, esa leyenda se fue transmitiendo, digamos, de generaciones en generación, así como todos los cuentos y historias que nosotros por ahí tenemos en la región, que se va pasando como es como una catequesis, digamos, que se da en la familia, que se va contando, se cuenta a los hijos y los hijos le cuentan a los nietos y los nietos, así sucesivamente. Y así fue que eso creció y llegó a Sudamérica, dicen, por un migrante europeo, el cual tocó las costas de Brasil en ese entonces, ya en siglos anteriores, el cual digamos que sufría esa enfermedad de la licantropía, que muchos lo comparan como una metamorfosis, digamos, la transformación del hombre a una bestia. No significa, digamos, que sea exclusivamente al lobo, sino que lo transformaba en una bestia. Bueno, en este caso, esta persona que vino de Europa era antropófago, o sea, se dedicaba, le gustaba la carne humana, y esto no es leyenda ni es fantasía. Hay muchos casos en el mundo en el cual hay gente que practica este tipo de cosas, que es comer carne humana. Bueno, cuando esta persona llegó acá, empezó a hacer desastres hasta que lo encontraron, hasta que comprobaron que era él. Y en la zona donde vivía, digamos, lo llamaban y creían que él era un hombre lobo. Y así, eso se fue comentando y comentando hasta que creció la leyenda. Y ahí caemos en el lobizón, que es más conocido en Brasil como lobizón o luiso, que es la metamorfosis entre el hombre y el lobo. Y así cruzó toda la zona. Acá la tuvimos en Argentina, que es esto que está arraigado en nuestra zona, que es la leyenda del lobizón, que muchos dicen que es del séptimo hijo, que también eso viene de Europa. Y que por eso esa maldición es una maldición del séptimo hijo varón, y que se transforma en lobizón, más aún en las noches de luna llena. Todo eso es lo que cuentan las creencias y la mitología. Muchas veces no es, digamos, no se cumple así
al pie de la letra, digamos, las historias que nosotros escuchamos en nuestra región. De la conversión, de esa metamorfosis en los días de luna llena. Pero sí se sabe que se han visto y cómo es, y hay gente que ha tenido experiencia de encuentros con estos seres mitológicos, con estas leyendas. Más allá de que por ahí todos lo configuran en un hecho de creencias populares, fantásticas, y lo cual muchos no creen, ¿no? Pero eso está arraigado en nuestras creencias populares en esta zona norte del país, el cual, les vuelvo a reiterar, aunque muchos crean o muchos no crean directamente en esto, hay muchas personas que ya cuentan con una edad avanzada, digamos, que cuentan que han tenido experiencia de encuentros cercanos con este tipo de seres, que se han encontrado a un lobizón, que han experimentado eso, el encuentro con esta bestia, digamos, que ha aterrorizado ciertas zonas del interior. Muchas veces hasta la gente conoce, como en el caso de la historia anterior del lobizón, lo conocen y saben que esta persona es así, y bueno, y callan y muchas veces porque no, digamos, este personaje que nosotros tenemos acá en nuestra zona no es el asesino que muchas veces vemos en las películas, el hombre lobo, sino que es un personaje que da miedo, por supuesto, pero que no llega a ese extremo, por lo menos en las historias que nosotros conocemos, algunas historias. Pero es lindo, digamos, saber de todas estas creencias. Por supuesto que siempre hay un poco de fantasía en todo eso, pero como yo, hay mucha gente que está convencida de que no es así, de que realmente hay cosas sobrenaturales. Sabemos que nuestra vida es sobrenatural, muchas partes de nuestra vida, muchas cosas que nosotros poseemos es sobrenatural, así como el alma y muchas otras cosas. Hay muchos ejemplos, digamos, que no vamos a ir al caso, pero lo sobrenatural habita en nuestra vida todos los días. Por ahí no los vemos, porque son cosas sobrenaturales. En este caso, seres sobrenaturales como el de la historia anterior del lobizón o del bombero, que ya vamos a llegar a esas historias, y muchos otros seres que habitan en la naturaleza, así como contamos lo de la línea natural, de esa experiencia que tuvieron esos dos jóvenes con esas cosas que vieron, digamos. Y muchos otros seres que cuidan, así como el que cuida el río, también, que más adelante vamos a contarles esa historia, que muchos dicen que son duendes, son guardianes de la naturaleza, por lo tanto no hay que pasarse, como decíamos, la línea natural, no hay que pasar esa línea porque si no te vas a encontrar con ellos. Así que, bueno, vale la explicación de esto del lobizón y la licantropía, la mutación que hay entre el hombre y la bestia. Por supuesto, nosotros acá no lo podemos llamar hombre lobo, o el hecho de que nosotros acá no tenemos lobo en esta zona del país, sino que es ese cambio, digamos, el hombre se transforma en bestia. Y que es un ejemplo más, nada más, de esa bestia que habita en nosotros. Nosotros tenemos nuestro lado oscuro, digamos, y muchas veces se nos ha despertado esa bestia. Es la maldad que habita en nosotros, y que muchas veces nos hace hacer cosas impensables. Bueno, esto valga la aclaración. En los comentarios del video pueden hacer las preguntas que quieran. Vuelvo a agradecer a la gente que se ha suscrito al canal, la gente que deja comentarios y me gusta. Les agradezco muchísimo y les vuelvo a reiterar, muchos de ustedes por ahí, los que escuchan y leen en el blog, le ha pasado muchas veces algunas cosas de esas. Los invito a dejar su comentario en los videos, para que podamos tratarlos. Bueno, al fin de semana nos vamos a encontrar con otra historia, el cual va a ser sorpresa como siempre, para que podamos también así escuchar y llevar
ese interés, digamos, a las historias de nuestro norte. Vuelvo a reiterarles, había mandado un saludo grande a la gente de Basail, porque es gente familiar, y de los cuales hemos sacado, digamos, muchas de las historias que después les vamos a comentar acá. Un placer compartir con ustedes. Los espero el fin de semana con la otra historia, y gracias, muchas gracias por participar. Adiós.